En la tutoría de hoy me preguntaron este ejercicio y me parece interesante porque trabaja con varios conceptos del cálculo vectorial que se deben saber, ¿sí? Entonces es como un ejercicio estilo parcial que relaciona varios conceptos en un solo ejercicio. Entonces el ejercicio dice: determine los puntos sobre la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7, en el cual el plano tangente es paralelo al plano phi. Y me dicen que el plano phi pasa por el punto de intersección entre las rectas L1 y L2, ¿sí? Aquí estamos hablando de otro tema, sería intersección entre rectas, y además su vector normal es ortogonal tanto a la recta L3 como L4. ¿Dónde? Entonces me dicen que el plano, ¿sí? El plano tangente es paralelo a otro plano, ¿cierto? A un plano pi, y me dan las condiciones que tengo para hallar la ecuación de ese plano. Entonces me dicen aquí que las rectas L1, L2, L3, L4 son las siguientes. Entonces estas rectas que me están dando que el problema me da están en ecuaciones de la forma simétrica, ¿sí? Están de la forma simétrica, es decir que, digamos, en forma general la recta en forma paramétrica sería x es igual a x sub 0 más a por t. Y sería igual a y sub 0 más b por t. Y z sería igual a z sub 0 más c por t. Estas serían las ecuaciones de una recta en forma paramétrica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo despejo t de cada una de estas ecuaciones, despejo t y igualo todas las t's, ¿sí? Entonces me quedan las ecuaciones simétricas, ¿sí? Es decir, al igualar t, entonces despejando t, digamos, de la primera ecuación, me quedaría lo siguiente. Entonces sería t es igual a, pasamos el x sub 0 a restar, me queda x menos x sub 0, y pasamos esta a dividir, entonces nos quedaría x menos x sub 0 sobre a. Y así hago con las demás, entonces sería y menos y sub 0 sobre b y z menos z sub 0 sobre c, y las igualo, y entonces obtengo lo que son las ecuaciones simétricas. Bien, bueno, ahora entonces vamos teniendo ya los datos del problema, vamos a hacer como un análisis de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos piden y como cuál es el proceso más conveniente. Entonces los datos entonces nos dicen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7. Esa es la ecuación de una esfera. Para escribirla como una esfera, ¿sí? Como la ecuación de una esfera, pues simplemente ese 7 lo escribimos como raíz de 7 al cuadrado para identificar que raíz de 7 sería el radio de esa esfera, ¿sí? Entonces ya teniendo eso, ahora sí más o menos vamos a hacer como un gráfico para guiarnos. Entonces en el plano, en el espacio, esta sería la gráfica de la esfera, ¿sí? Entonces me dicen que el plano pi es este de acá, ¿sí? Es un plano que está por ahí, entonces es el plano pi, y me dicen que encuentre los puntos donde el plano tangente a la superficie es paralela al plano pi, es paralelo al plano pi. Entonces ese plano tangente, digamos que yo lo voy a graficar por acá, tiene que ser paralelo al plano pi. Entonces, ¿cuáles puntos son los que me están pidiendo? Los puntos donde ese plano es tangente y paralelo al plano pi. Entonces serían dos puntos, ¿sí? Serían el punto 1 y el punto 2, porque como es una esfera, pues va a tener dos lados, dos puntos, en donde esa superficie, en donde ese plano tangente es paralelo al plano pi. Otra cosa es que si yo tengo la ecuación de un plano, también, o sea, para encontrar la ecuación vectorial de un plano, yo necesito un vector que sea perpendicular a ese plano. En el caso del vector pi, pues ese vector va a ser, lo voy a llamar n minúscula, y en el caso del plano tangente a la superficie, pues ese vector normal va a estar dado por el gradiente evaluado en un punto, ¿sí? El gradiente de la función evaluada en un punto me va a dar el vector normal. Entonces, como los planos son paralelos, pues precisamente estos dos vectores, n mayúscula y minúscula, pues también son paralelos, ¿cierto?
O sea que esa es la condición que vamos a establecer para encontrar los puntos, ¿sí? Entonces vamos a decir que el vector n mayúscula es igual a alfa veces el vector n minúscula. ¿Por qué alfa veces? Porque para que sean paralelos no quiere decir que son igual de largos, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es que el vector n mayúscula, que sería el vector gradiente, es igual a alfa veces el vector n, ¿sí? Donde alfa es un escalar, ¿listo? Entonces esto sería lo que vamos a encontrar. Entonces, como para hacer un repaso, lo que vamos a hacer es, primero vamos a encontrar el plano, ¿sí? La ecuación del plano. De hecho necesitamos es simplemente el vector n, ¿cierto? Necesitamos el vector n minúscula. Entonces solamente vamos a encontrar el vector n minúscula que pertenece al plano. Y además vamos a encontrar el vector gradiente, ¿sí? Después de eso vamos a encontrar el vector gradiente y vamos a hacer la condición, esta de acá, de que son paralelos. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Entonces en la parte 2A vamos a encontrar, lo primero que vamos a hacer es encontrar el punto de intersección entre L1 y L2. Para eso entonces vamos a hacer un grafiquito acá, que es el que tengo acá. Entonces si yo tengo las dos rectas en el espacio y se cruzan en un punto, se intersectan en un punto, en ese preciso punto las coordenadas son iguales porque es el mismo punto, ¿sí? Es decir, el valor de X para la recta 1 como para la recta 2 va a ser el mismo, ¿sí? Y para Y igual y para Z igual. Entonces lo que yo voy a hacer inicialmente es pasar estas ecuaciones de la recta de la forma simétrica a la forma paramétrica. Es decir, voy a despejar de acá la X, de acá la Y, de acá la Z, de acá la X, de acá la Y y de acá la Z. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hice acá. Entonces voy a hacer el ejemplo con una y como para que quede claro. Entonces tengo acá X menos 7. Recuerden que dijimos que esta salía de igualar a T, ¿no? Entonces tendría X menos 7 igual a T. Necesito despejar la X. Entonces paso el 7 a sumar. Me quedaría que X es igual a 7 más T. Como van a ser dos rectas, pues le voy a colocar aquí un sufijo, sería 1, y a este valor de T también le voy a colocar el sufijo 1, para identificarlas. Bueno, de esta forma se despejan. Entonces digamos, por ejemplo, otra, podría ser la de Z. Entonces vamos a coger Z menos 13, Z menos 13 sobre 3 igual a T. Y despejando, entonces pasamos el 3 a multiplicar, nos quedaría Z menos 13 igual a 3T, y este menos 13 lo pasamos a sumar, entonces nos quedaría que Z es igual a 13 más 3T. ¿Listo? Entonces de esa forma despejamos todas las ecuaciones de la forma simétrica y la pasamos a la forma paramétrica. Y nos quedarían entonces estos valores que tenemos acá. Para la recta L1 tenemos X1 igual a 7 más T1, para Y1 4 menos T1, Z1 igual a 13 más 3T1. Para la recta L2, entonces X2, la coordenada X vale menos 13 menos 6T2, Y2 sería 15 más 3T2 y Z2 sería 13 más 2T2. Entonces, ahora, como les decía, en ese punto las coordenadas van a ser iguales. Por lo tanto, yo puedo igualar estas ecuaciones porque yo sé que en ese punto van a ser iguales. Entonces, al igualar, digamos, X1 y X2, Y1 y Y2, Z1 y Z2, obtengo este sistema de ecuaciones. Es decir, 7 más T1 igual a menos 13 menos 6T2 y así con las demás. Obtengo este sistema que es 3 por 2, es decir, tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? T1 y T2. ¿Listo? Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, yo voy a encontrar el valor de un parámetro, ¿sí? Puede ser el parámetro T1 o puede ser el parámetro T2. ¿Listo? Entonces, para resolver el sistema lo más conveniente es usar la ecuación que esté más fácil. Entonces, si ustedes se fijan, la ecuación número 3, pues está fácil porque este 13, si lo paso al otro lado a restar, se cancela con este 13. Entonces, de la ecuación 3, simplificando, cancelo los 13 y me quedaría 3T1 igual a 2T2. Paso este 3 de acá a dividir y me queda que T1 es igual a 2 tercios de T2. Ahora, reemplazo esta ecuación en cualquiera de las de arriba. Entonces voy a utilizar la ecuación número 2. Entonces al reemplazar en la ecuación número 2 me quedaría 4 menos T1, pero T1 es 2 tercios de T2. Entonces me queda 4 menos 2 tercios de T2
igual a 15 más 3t2. Entonces, despejando, paso este t2 para la derecha y este 15 para la izquierda, me queda 4 menos 15, sería menos 11, y 2 tercios más 3 me quedaría 11 tercios de t2. Entonces despejo de ahí t2 y me quedaría que t2 es igual a menos 3. Bueno, como los puntos van a ser iguales, ¿sí? No necesito despejar t1 también, sino simplemente con el valor de una de las variables, pues ya reemplazo en la ecuación, en las ecuaciones de la recta que tengan el parámetro t2. En este caso pues va a ser L2, ¿sí? Entonces reemplazo en esta ecuación, en estas ecuaciones, el parámetro t2. Entonces eso me quedaría, reemplazando t2 en la ecuación de la recta L2, me queda que x2 es igual a menos 13 menos 6 por t2, que es menos 3. Y eso me da 5. En y2 me daría 15 más 3 por menos 3 igual a 6. Y en z2 me quedaría 13 más 2 por menos 3, que sería igual a 7. O sea que las coordenadas del punto de intersección entre las rectas 1 y 2 es 5,6,7. ¿Listo? Entonces ya tengo las coordenadas de ese punto. Ahora, para encontrar la ecuación de un plano, ¿sí? Para encontrar la ecuación del plano, yo necesito un punto de amarre y un vector perpendicular, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ahora el vector perpendicular, que era n minúscula. Lo hemos llamado n minúscula. Me dicen en el enunciado, dice, y además su vector normal es ortogonal tanto a la recta L3 como a la recta L4. Entonces, esto de acá lo que quiere decir es que, digamos, este es el plano pi, y yo tengo una recta L3, ¿sí? Esta recta L3 de rojo, y una recta L4. Y me dicen que ese vector normal, ¿sí? Que ese vector normal es perpendicular a ambas rectas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, recuerden que cada vez que yo tengo una recta, tengo un vector direccional, ¿sí? En el caso de la recta 3, pues lo llamé V3, y para la recta L4, pues el vector sería V4. Ese sería el vector direccional. Entonces, si yo hago el producto cruz entre estos dos, por definición, el producto cruz me da un vector perpendicular a esos dos vectores del piso, ¿sí? Del plano. Entonces, ya con eso obtendría el vector normal n. Entonces, para eso, debo pasar las ecuaciones de la recta L3 y L4, que están en forma simétrica, a su forma paramétrica. Entonces, así de la misma forma como lo hicimos arriba, entonces despejamos. Por ejemplo, en este caso, voy a hacerlo para este de acá, que sea un poco diferente. Entonces nos quedaría 3y menos 2 sobre menos 4 igual a t. Pasamos este menos 4 a multiplicar, me quedaría menos 4t. Y aquí entonces este 2 lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces me quedaría igual a 2 menos 4t. Y este 3 lo paso a dividir. Entonces me quedaría 2 dividido entre 3 menos 4 tercios de t. Como es para la recta 3, entonces el y3 lo voy a llamar y3 y sería 2 tercios menos 4 tercios de t3. ¿Listo? Bueno, y así se despejan todas, pasándolas a la forma paramétrica, ¿no? Bien, entonces de la forma general, yo sé que la recta en forma paramétrica, todo lo que acompaña a la t son las coordenadas del vector, ¿sí? Del vector direccional. Entonces el vector direccional para la recta L3 sería el siguiente. Vamos a subrayarlo. Entonces en X tendríamos 2, en Y tendríamos menos 4 tercios, y en Z sería el coeficiente de T3, que es 1, ¿sí? Entonces el vector para la recta L3 sería 2 menos 4 tercios y 1. Para la recta L4, entonces igual lo que acompaña a la T sería 2 menos 1 y 3 medios. 2 menos 1 y 3 medios. Bien, entonces, sabiendo eso, ahora sí vamos a hacer el producto cruz. Recuerden que dijimos que el vector normal era el producto cruz entre estos dos vectores. Entonces, haciendo el producto cruz, nos quedaría, eso se hace con un determinante, ¿cierto? Entonces nos quedaría que, bueno, para hacer el producto cruz, como para hacer un repaso rápido, entonces tenemos que si lo vamos a hacer en la componente y, entonces sería menos 4 tercios por 3 medios
O sea, el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. El producto de la diagonal principal da menos 2, ¿sí? Menos 4 tercios por 3 medios da menos 2, menos el producto de la diagonal secundaria, que haría menos 1. Bueno, de la misma forma se hace en J, pero ahora con un signo negativo, ¿sí? Entonces tapamos donde está la J, la columna y la fila, y hacemos el producto de la diagonal principal, ¿cierto? Sería este por este, y le restamos el producto de la diagonal secundaria. Entonces eso nos daría 3 menos 2. En K es lo mismo, entonces tapamos la columna de K y la fila de K, y multiplicamos 2 por menos 1, nos daría menos 2, y le restamos el producto de la diagonal secundaria, que sería 2 por menos 4 tercios. Bueno, al hacer las operaciones, eso nos daría menos 2 más 1 nos da menos 1 en I, 3 menos 2 nos daría 1, pero como está multiplicado por menos 1 nos daría menos 1 en J, y menos 2 más 8 tercios nos daría 2 tercios en dirección K. Bueno, ya tenemos el vector normal, ¿sí? El vector n minúscula. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer es establecer la condición de que los dos vectores normales son paralelos entre sí, ¿sí? Entonces dijimos que esta era la condición: n igual a alfa, donde alfa es un escalar, por el vector n minúscula. Entonces esto aquí está más explicado por qué es que se hace eso. Supongamos que este es el vector n minúscula, ¿sí? El vector normal n minúscula, y que parte desde el origen. Entonces, si este es el vector n, para poder igualarlos debo multiplicar este n por un alfa para que me dé la misma longitud, ¿sí? Recuerden que yo no puedo igualar dos vectores a menos que sean iguales, ¿sí? Entonces, para poder igualarlos debo multiplicar a ese vector n por un alfa. ¿Listo? Entonces ya con eso, ahora sí vamos a hallar el vector gradiente, es decir, vamos a hallar el vector n mayúscula, que sería el vector normal al plano tangente a la superficie. Entonces el vector gradiente se obtiene de la función de la esfera, pero esa función es una función de 3 variables, por lo tanto la vamos a dejar igual a 0. Entonces teníamos inicialmente x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 7, pasamos el 7 para la izquierda, a restar nos quedaría menos 7 igual a 0. Bien, ahora sí vamos a sacar el gradiente. Entonces el gradiente es igual, en la componente y tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces al derivar, como solamente aquí tenemos la x, pues nos quedaría 2x en dirección y. En dirección j sería la derivada parcial de la función con respecto a y. Como solamente aquí tenemos la y, pues sería 2y. Y en z, en k, en dirección k, sería la derivada parcial de la función con respecto a z. Como solamente tenemos acá el z al cuadrado, pues nos daría 2z. Bien, aquí tenemos el vector normal de n mayúscula, ¿sí? Ese sería el vector gradiente. Entonces, ahora sí vamos a igualar las componentes de los vectores. Entonces dijimos que n mayúscula, es decir, el vector gradiente, era igual a alfa por n minúscula. Entonces aquí arriba tengo el vector n minúscula. Vamos a escribirlo por acá al lado, n minúscula, en forma de esta forma. Entonces vamos a escribirlo como menos 1, menos 1, 2 tercios. Y el vector gradiente lo vamos a escribir encima. El vector gradiente sería 2x en y, 2x, 2y, y 2z. Listo, ahora sí, entonces vamos a igualar cada una de las componentes. Entonces en y, igualando las componentes tendríamos lo siguiente. Entonces sería 2x igual a menos 1 por alfa, es decir, 2x igual a menos alfa. En y tendríamos, vamos a cambiarle el color a esto, en j tendríamos 2y igual a menos 1 por alfa, es decir, 2y igual a menos alfa. En z, en k, tendríamos 2z igual a 2 tercios por alfa, ¿sí? 2z igual a 2 tercios por alfa.
Bien, aquí tengo las tres ecuaciones, despejamos x, y y z. Entonces al despejar x me queda, paso el 2 a dividir, me queda menos un medio de alfa. De la misma forma en y, al pasar el 2 a dividir, me queda menos un medio de alfa. Y en z, paso el 2 a dividir, se cancela con el 2 del numerador y me quedaría un tercio de alfa. Entonces, aquí todavía no puedo encontrar el valor del punto porque dependen de un parámetro alfa, ¿sí? Entonces, primero, para poder encontrar el valor del punto, debo encontrar este valor de alfa. Es decir, que me falta una ecuación. Y para eso, entonces, voy a utilizar la ecuación de la esfera, ¿sí? Como yo sé que esos puntos están dentro de la esfera, reemplazo x, y y z en la ecuación de la esfera. Entonces, la ecuación de la esfera era x al cuadrado, pero x es menos un medio de alfa, y al cuadrado, pero y es menos un medio de alfa, y z, pero z es un tercio de alfa, entonces un tercio de alfa al cuadrado, y esto igual a 7. Entonces, menos un medio de alfa al cuadrado me quedaría un cuarto de alfa al cuadrado, y este igual, un cuarto de alfa al cuadrado, un cuarto de alfa al cuadrado más un cuarto de alfa al cuadrado, me quedaría 2 cuartos de alfa al cuadrado, que sería esto que tengo acá, y un tercio de alfa al cuadrado me queda un noveno de alfa al cuadrado, y esto igualado a 7. Bien, despejando de acá vamos a factorizar el alfa cuadrado, entonces factorizando me queda 2 cuartos es un medio, ¿cierto? Simplificando es un medio, más un noveno, y esto por alfa cuadrado igual a 7. Como yo necesito el valor de alfa, sumo esto, entonces como son fracciones heterogéneas, lo hice en carita feliz, en lo que llamamos carita feliz vulgarmente, en el bajo mundo. Entonces nos quedaría 9 más 2 sobre 18 por alfa cuadrado igual a 7. Entonces, eso sería 11 18avos de alfa al cuadrado igual a 7. Sacamos raíz a ambos lados. Entonces, bueno, pasé a multiplicar este 18 para acá. Me quedaría 7 por 10, 70, 7 por 10, 70, 7 por 8, 56, dividido entre 11. Entonces sería 126 dividido entre 11. Y aquí entonces, dividido, al sacarle raíz, me queda la raíz de alfa cuadrado, ese es el valor absoluto de alfa. Y esto igual a la raíz de 126, a la raíz de 126 sobre 11. Alfa, entonces tomaría dos valores, que sería el valor positivo de raíz de 126 sobre 11 y el valor negativo de raíz de 126 sobre 11. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos valores de alfa. Reemplazamos ese valor de alfa en la ecuación que teníamos aquí arriba, ¿sí? Entonces reemplazamos acá y reemplazamos acá y obtenemos las coordenadas de los puntos. Entonces al reemplazar me quedaría menos un medio por el valor de alfa, y menos un medio por el valor de alfa, en z un tercio por el valor de alfa, y ahora cuando sea negativo entonces me quedaría, se va el menos con el menos de la raíz y me queda un medio de raíz de 126 sobre 11, y es igual a un medio de raíz de 126 sobre 11, y z ahora sería negativo menos un tercio de la raíz de 126 sobre 11. Y bien, esos serían los dos puntos donde el plano, acá miremos la gráfica, esos serían los dos puntos donde el plano tangente a la superficie es paralelo al plano pi. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo el ejercicio. Espero que les sea de ayuda y cualquier cosa, cualquier duda me lo dejan en los comentarios.